Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Foro Público, el espacio para el debate de esta casa, que en esta ocasión vamos a dedicar a la Institución Libre de Enseñanza y al Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Giner de los Ríos. Y para ello contamos en esta mesa redonda con Juan Antonio Díaz de López Díaz, ¿qué tal? Hola. Juan Antonio es maestro, también con Antonio Garrido, doctor en Filología Hispánica, ¿qué tal? Muchas gracias por asistir. También contamos con José María Bocanegra, escritor y licenciado en Ciencias Químicas, y también contamos con Manolo Baena, maestro y licenciado en Antropología. Y aunque en esta semana celebramos el 50 aniversario de un instituto como el Pérez de Guzmán, el Juan Pérez de Guzmán, lo que nos trae hoy aquí es la reivindicación de esta otra institución, del Instituto Giner de los Ríos, un Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. Contadnos cómo surge la iniciativa de revivir aquellos años, un instituto que estuvo vigente desde el año 1933 a 1937 en la Segunda República, hasta que se produjo ese golpe militar que dio lugar a la Guerra Civil. Contadnos cómo surge la iniciativa de reivindicar esa institución libre de enseñanza y sobre todo esta institución en concreto. Yo creo que José María, que el autor del libro... La primera iniciativa sobre la creación del instituto surge en 1928 por un grupo de 11 rondeños que mandan un escrito para que el ayuntamiento pida al instituto, después de que se creara el Instituto de Antequera, Pedro Espinosa. Pero cuando toma esto ya importancia en 1933, a partir de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que le impide a las congregaciones dar clase, dar enseñanza o impartir enseñanza. Eso, pues lógicamente, va a hacer que al cerrarse todos los colegios religiosos, supone que tiene que haber muchísimos más institutos. Y entonces aprovecha el Ayuntamiento de Ronda para pedir que en Ronda haya un instituto, lo que se concede el 30 de agosto de 1933. Y a partir de ahí, pues ya empieza en ese curso, precisamente en noviembre de ese año 33, empieza ya a funcionar este Instituto Giner de los Ríos enRonda. Si os parece, pasamos a hablar un poco del contexto histórico. Perdona, yo antes querría, aquí una pequeña cuña, hablar de Antequera como población cercana que nos ha dado sopas con onda toda la vida. Y por ejemplo está el instituto creado unos años antes que el de Ronda, que además le sirve de referencia al ayuntamiento, le sirve para pedir el suyo. Pero es que nos sigue dando sopa con onda Antequera hoy en día todavía. Ahí tenemos, por ejemplo, la autovía, el patrimonio mundial con los dólmenes, el tren bala. Y aquí estamos lampando porque nos cierre un paso a nivel. La diferencia, yo no sé a qué se debe, si es falta de voluntad, falta de recomendaciones. La verdad es que me gustaría dejar claro eso ahí de momento. Oye, de hecho que cuando cierran el instituto de Ronda, el de Antequera sigue. Sí, el Antequera sigue. Aquí hemos estado toda la vida yendo a examinarnos a Antequera. El que no estuviera en el castillo, por ejemplo, que los alumnos de la Academia de Manuel Martín, teníamos que ir, yo también estar pasado por ahí, pasar por todos lados, por el castillo, por la Academia de Manuel Martín, y íbamos a Antequera a examinarnos, todos los problemas que planteaba eso, económico y de todo, y de falta de conocimiento con los profesores, total. De cualquier forma, como había dicho antes nuestra gentil presentadora, se cumple también 50 años del Instituto Pérez de Guzmán. Hay que decir que institutos de esa similitud, público y mixto, no hubo otro en Ronda hasta 32 años después. Es decir, que eso algo indicará eso, que cada uno piense lo que quiera. Yo otra pregunta, José María, que tú estás... Yo creo que debió de influir mucho en la creación del instituto, aparte del interés ya del ayuntamiento, la personalidad de Fernando de los Ríos. Yo creo que sería definitiva ahí. Era ministro de Instrucción y de Bellas Artes y tuvo que influir decisivamente. Y además, otra cosa que me sorprende a mí, siempre se ha hablado muy poco de que Giner de los Ríos era Francisco Giner de los Ríos, que había tenido muy poca diferencia con Ronda, muy poca. Y sin embargo empieza a ahondar ahí y de la
con lo que costaba entrar en la residencia de estudiantes y lo que costaba que lo pensionara el Estado a los becarios para ir al extranjero. Y yo tengo aquí una relación de ellos, por ejemplo, que voy a leer para que no me falle la memoria, de todos los rondeños que había entonces con becas, con ampliación de estudios. Francisco Carrillo Herrero, Miguel Herrero García, el padre de Herrero de Miñón, Francisco Merino Ballesteros, Ramón Merino Ballesteros, Augusto Centeno y el hermano Juan Centeno, Joaquín Ortega Durán, Antonio Román Durán, todos estos estaban becados con pensiones en el extranjero. Una cosa increíble en aquellos tiempos. Lorca tuvo que pedirle ayuda a Fernando de los Ríos para entrar a la residencia de estudiantes. Sí. Sin embargo, fue decisiva. Fernando de los Ríos, incluso Giner, Francisco Giner de los Ríos, fue el que dio las bases de la Caja de Ahorros. Juan Pérez Villalobos, el alcalde de Ronda, que estaba casado además con una hermana de la madre de Fernando de los Ríos, con Pau Ruti, y fue el que le dio la línea a Pérez Villalobos de la Caja de Ahorros, de la Fundación de la Caja. Es que siempre se dice, ¿no? Y sin embargo Río Rosa no hizo nada por Ronda, nada en absoluto. Lo más que lo comenta Isidoro Montero en un libro suyo, lo más que hizo fue una prolongación de la calle La Bola, lo que llamaba entonces Arriero, prolongar un poquito la calle La Bola, y donar una rosa que le dieron cuando fue embajador en el Vaticano, una rosa que donó, lo único. Y sin embargo, esta gente sin menos, tanto Fernando de los Ríos como Francisco de los Ríos, montones de cosas, aunque están en medio ocultas. Sin embargo, hay una leyenda de que no habían hecho nada por Ronda, y es muy al contrario. Hizo bastante menos Río Rosa que estos personajes. Suele haber, la leyenda esa, con muchas figuras principales que ha habido en nuestra ciudad. Lo ha habido también con Peinado, ha habido un poco con Vicente Espinel, también ha habido un poco de leyenda. Es decir, siempre se ha construido un poco... Sí, sobre la leyenda negra, no sobre la real. Bueno, podemos decir que esa forma de enseñar, ¿no? Esa institución libre de enseñanza que impulsó Giner de los Ríos supuso revolucionario en el ámbito educativo en aquella época, ¿no? Estamos hablando de la Segunda República. ¿Cómo era ese contexto de la sociedad rondeña por aquel entonces? ¿Estaba muy polarizada la sociedad? Bueno, en aquella época, que parece casi prehistórica vista desde hoy día, pues Ronda era una sociedad cerrada, atrasada, y sin embargo esta figura pues se nos presenta en el polo opuesto, ¿no? Don Francisco Giner. De hecho, hoy día, ahora mismo, se está entre las alturas de las autoridades educativas, se está hablando de suprimir los exámenes escritos y los exámenes memorísticos, cosa que la institución libre ya don Francisco Giner y los demás profesores impulsaron y llevaron como una de sus banderas, ¿no? Bueno, quizá más valga tarde que nunca, pero ahí quedaron, entre otras muchas, por supuesto, ¿no? Todo el germen del ecologismo, de las visitas, de las salidas, del hecho en sí de ser una educación mixta, en fin. Ahí hay un mundo a retomar y a volver a traer a nuestros días, ¿no? Y por algo se empieza. Parece ser que se quiere quitar o empezar a desterrar los exámenes memorísticos hoy día. Y ahí tenemos el germen, desde luego. De cualquier forma, José María, lo podrá explicar ahora, explica muy bien en su libro, se utilizaba en el instituto se utilizaba casi un método socrático. Es decir, era el profesor de dibujo, me voy con mis niños fuera y tal. Eso lo explica muy bien en el libro José María. Podría decirnos también algo sobre Y José María lo titula Historia de una experiencia frustrada. Sí. ¿Cuál es esa historia de la experiencia frustrada? La experiencia frustrada es que, imaginaros, cuando en agosto del año 33 conceden el Instituto a Ronda, la alegría que supondría para los rondeños, porque hasta entonces el único colegio que había era el Colegio Salesiano, el Sagrado Corazón, el Castillo. Y entonces la mujer, por ejemplo, en Ronda, pues la única posibilidad sería prepararse con algunos maestros, profesores particulares, y después examinarse a algún instituto, Antequera o Algeciras o alguna cosa de esta, o a Sevilla. Entonces, la alegría que supondría eso tan grande
y que supuso durante tantos estos años. Tened en cuenta que la matrícula del primer año, nos dice Eligio de Mateo, que era el director, era casi 200 alumnos matriculados más 250 alumnos libres. Matriculados. Fijaros lo que era aquello. Y bueno, y el ingreso, cantidad de gente, y después y de mujeres también, muchísimas muchachas que se presentaron. Entonces, pues aquello fue muy grande. Y claro, cuando en octubre, el 9 de octubre del 37, se suspende el instituto, pues es la decepción, ¿no? Lo contrario, por eso es una experiencia frustrada, porque fueron 4 años, ¿no? Claro. De experiencia que terminó ahí. Del alumnado femenino. Sí. No sé si en esa época funcionaba ya el colegio de las esclavas aquí en Ronda. No, el colegio de las esclavas empezó a funcionar, según tengo yo entendido, en el año 39, justo el mismo año que empieza la academia de Don Manuel. Y ya en el 41 es cuando empiezan también la Inmaculada, en San José de la Montaña, de la Inmaculada, ¿no? Pero es decir, después hay un par de años que el único que queda, del 37 al 39, el colegio salesiano otra vez. Claro, estamos hablando de años naturales, sí. pero tú que estás dedicado a la enseñanza, igual que José María, saben que en julio termina el curso y empieza en octubre, es decir, que hay unos meses ahí que aquí las tropas, las llamadas nacionales, entraron el 16 de septiembre del 36 y esto hasta octubre. Es decir, que claro, porque ya terminaron el curso, no iban a cortar el curso por medio y después ya impidieron de que se continuara. Sí, claro. Bueno, el último curso empieza precisamente en noviembre, el 10 de noviembre de 36. Una cosa, José María, que yo no sé si recoges tú en tu libro, es la importancia que tuvo el instituto en otro aspecto. Yo creo que la única residencia de estudiantes que funcionó, aparte de la de Madrid, fue la de Ronda. Sí. Hubo una residencia de estudiantes. Sí. No sé el tiempo que duraría, que la tenía. Fue Antonio González. González Cuello, sí, el profesor de latín. Sí, pero vamos, fue a nivel particular, porque no se la concedieron a nivel oficial. Yeah. Sino que ya lo que montó fue una casa particular donde hubo no deja de ser una... 7 estudiantes, sí, pero vamos que sí, efectivamente así es, ¿no? Para los que habéis tenido la oportunidad de indagar en esta época, ¿cómo ha sido la documentación que habéis encontrado? ¿Hay mucha desinformación al respecto? ¿Cómo se construye el relato de una época en la que hay tantas versiones, ¿no? Bueno, yo diría antes de nada, trabajosamente, eso es lo primero. Sí, y con mucha voluntad y mucha fuerza. Sí, yo tuve la suerte de encontrarme en una exposición que hubo de los 150 años de enseñanza media en Málaga, el libro de actas de los claustros del instituto y de la Junta Económica. Lo seguí, a partir de ahí ya empecé a ir tirando del hilo. Y después también aquí en el Archivo Municipal de Ronda, en Granada, de la Universidad, y en Alcalá de Henares, en el Archivo de la Administración, ¿no? Pero vamos, como dice Antonio, trabajosamente, ¿no? A mí me ha aportado mucho, yo creo que también a ti, sí, lógicamente, la figura de Manao. Manao es un personaje, Manao este hombre vino a Ronda. Hay una cosa por descubrir, que habrá que indagar. Yo creo que la mujer si no era de Ronda, era de un pueblo de la serranía, sí. Era que puede que la aconsejara. Bueno, y aparte, otra cosa importante, coincidió en la residencia del Paular, donde estuvo nuestro amigo Cristóbal, coincidió con Joaquín Peinado. Manao y Peinado, los dos estuvieron becados en el Paular. Y además el hombre llevó a rajatabla la educación, siguiendo la pauta de la residencia de estudiantes. Llevaban las clases, incluso hay una fotografía por ahí, la Alameda. Sí, la Alameda por los patos. Daban los viajes, dieron también un montón de viajes igual que hacía Ginés de los Ríos. Era un tío totalmente vocacional. Y además este hombre ya es célebre a nivel nacional, porque es que estuvo represaliado, como todos los del instituto, aparte de comunismo por masonería, los enemigos de Franco. Y se dedicó a la cárcel, los años que estuvo en la cárcel, estuvo año y medio aproximadamente en 2 cárceles madrileñas, se dedicó a dibujar todo lo que había por allí, porque sería una cosa de crueldad extrema, ¿no? La gente durmiendo allí, los tratos que tenían los presos, todo tipo de dibujos
Y los dibujos estuvieron ahí ocultos hasta que en el 2000 lo descubrió la hija Estela, lo descubrió parece que debajo de la cama, no sé qué tenía allí el hombre con todos los dibujos, y una cosa, pues tenía una difusión enorme. La intervenido ya la Universidad de Carlos III, tiene allí varias exposiciones, hombre, un personaje, por ahí hay catálogos con los dibujos que son impresionantes, aparte que era un dibujante formidable. Es uno de los más interesantes que creo yo de los que estuvieron en el instituto, aunque todos eran interesantes, en un aspecto o en otro. Hablaba usted de Manaut, que era discípulo de Sorolla, ¿no? Sí, efectivamente. Y el padre también. Además, este hombre se arriesgó. El padre, que era también un personaje, era abogado, periodista, crítico de arte, Manaut Nogué, se fue cuando entraron las tropas en Valencia, se largó por ahí. Y él sin embargo, que se quedó aquí. Yo creo que se equivocó. Se quedó aquí, bueno, se equivocó. Después para la posteridad, porque con los dibujos se equivocó en el hecho de que, claro, enseguida estuvo escondido varias veces en Madrid, estuvo trabajando, incluso en una imprenta, hasta que lo denunciaron y ya lo mandaron a la cárcel. Aquí en el instituto estuvo 6 meses de profesor. Sí, estuvo en el 36, llegó pero lo suficiente enero del 36 hasta junio del 36. Pero que dio su impronta. Sí, hombre, los textos que tiene Berrondo, preciosos. Y además, se ve una vocación. Y varios dibujos de una vocación como enseñante. Sí, excepcional. Sí, hombre. Él no solo era un gran dibujante, sino un gran escritor, y poeta. También tiene un verso de Ronda bonito, también tiene por ahí. De todas formas, hubo muy buenos elementos dentro de la plantilla total, vamos, del instituto, y además fuera. Es decir, el ayuntamiento de aquel entonces estaba tan volcado con la idea educativa que intentó hacer otro instituto, justamente donde está la Sagrada Familia, que tú lo has puesto al final de tu libro, y empezaron a hacer los cimientos para hacer un nuevo instituto que se paralizó, y ahí se quedaron los cimientos nada más, ¿no? Pero vamos, quiero decir que había un deseo, un ansia. Vamos a tener en cuenta que en el año 31 tenía sobre 40.000, vamos, no podrá decir mejor Antonio, pero sobre 40.000 habitantes Ronda, ¿no? Y tenía un ansia de expansión educativa tremendo, ¿no? Sin embargo, lo que el edificio actualmente como está del Virgen de la Paz todavía conserva mucho de como estuvo en realidad. Yo creo que con pocos cambios, y tiene un aire precioso de algo clásico, de pero bonito. Fue convento antes, ¿no? Fue convento antes. Cristóbal se quedó enamorado cuando entramos unos días antes que estuvimos allí viendo para lo de la placa, para hablar de la placa. Es que, claro, el centro, el edificio se le quedó muy pequeño. Sí, claro. Incluso tuvieron que pedir que el claustro, y en este caso Eligio, pidió que se ampliaran y que se construyesen un par de aulas para poner los laboratorios previamente y la biblioteca. Y claro, con la construcción del nuevo instituto, que se pone la primera piedra en mayo del año 36, pues tenían previsto para 600 alumnos. Fijaros, o sea, la previsión que había, 600 alumnos. Yo me imagino que, claro, que era una forma de contrarrestar la enseñanza del castillo, una enseñanza pagada, más muy cara, nada más que era un colegio selectivo. Un método más tradicional de enseñanza. Sí, más tradicional, aparte laico totalmente, claro, no supeditado a la religión, pero sobre todo en el aspecto económico, el castillo era muy caro, había algunas becas, muy pocas, pues además era un colegio caro. No el caso de los salesianos, claro, Santa Teresa. Yo hay otra cosa que me gustaría añadir a lo que trajo el instituto, no solo en cuestión de enseñanza, ¿no?, sino que se dieron sesiones de cine, no solo para los alumnos, sino para el rondeño que quiso, porque el cuartel le cedió un local, una aula de ahí del cuartel, y ahí se dieron sesiones de cine, se dieron conferencias, se llegaron a dar hasta 21 conferencias, que se invitó incluso a rondeños que quisieran darlas, pero ellos, los profesores, que eran en principio 10, pues dieron sus conferencias, se apuntaban sus fechas al alumnado en el instituto y después en este aula, y después se les ofreció también el casino
círculo de artistas, para que dieran las conferencias, ¿no? En que supuso un movimiento cultural importante en Ronda, el instituto, no solo en el tema de enseñanza. Yo creo que además eso puede estar muy relacionado también con las misiones pedagógicas de la República también. Sí. Iban por los pueblos dando proyecciones y de libros, llegaron a repartir 600.000 libros, repartieron en los pueblos de España, 600.000 libros. Y aparte de proyecciones, teatro, por ahí va, y demás voluntarios, todos los que iban y pintura, por supuesto, De todo. hecho, Pues el Museo del Prado, llevaban cuadros del Museo del Prado, enseñándolos por los pueblos. que por lo que está saliendo aquí, evidentemente, lo que tenemos es un heredero, ¿no?, de la propia institución. Ah, hombre, claro, es grande, además. Un seguidor de sus doctrinas, ¿no? Sí, y de su pedagogía. El valor que aquí esta noche se está sacando a la luz, ¿no?, merece, pues, el tenerlo muy en cuenta y el hacer un seguimiento, por supuesto. Y viajes que hicieron culturales, ¿no? Sí, total. Parece que venía el número, tú tienes Sí, que fueron a Gibraltar, a Cádiz, con visita a los astilleros, a Jerez, con visita a alguna bodega, al Chorro, a Granada, en fin. Otra cosa curiosa, yo no sé, lo recoge, pero vamos, si no lo recoge lo sabe, que estaba de profesor de gimnasia Antonio Vázquez Gutiérrez, ¿Sí? médico. Sí. En aquella época debía estar anejo la profesión al de la enseñanza de gimnasia. Sí. Y fue el profesor de gimnasia, Antonio Vázquez Gutiérrez. Sí. La gimnasia yo creo que fue la institución la primera que la situó como asignatura. En otros planes educativos no existía. Es curioso que tenían un sueldo que era la mitad de los profesores. Es que entonces un catedrático, alguien que tuviera una carrera universitaria, por supuesto, pero cualquier catedrático lo proponía, no era como ahora que oposiciones para una determinada carrera, sino mira, y Aparición pues lo propusieron desde un catedrático de Granada, bueno, y entró, y en fin, y don Mariano Siles, que después fue director de Juan de la Rosa, estuvo allí también, ¿verdad? Vamos, pero don Mariano me ha corregido esta mañana José María, porque yo creí que era abogado y maestro. Era primero maestro. Vale, era las dos cosas, ¿no? Sí. Vamos, fue maestro en el Gastó y después allí estudió la carrera de Derecho, digamos, por libre. Yo lo tuve de director en el Juan de la Rosa. Sí. Incluso llegó a poner aquí un bufete. Yo he estado... En los 50 años estuve en el Instituto Pérez de Guzmán y además con don Mariano cuando estuve en el Juan de la Rosa también, con don Mariano Sila. Bueno, precisamente esa aparición del Instituto Pérez de Guzmán trataba de dar continuismo, ¿no?, a esos valores que habían procurado la aparición del Instituto Giner de los Ríos, ¿no? Se trataba de proseguir ese modelo educativo o esas claves que constituían la institución libre de enseñanza. Yo diría que no, pero doctores nunca mejor dicho. Y yo diría que no también, era una nueva ley que salió y que bueno, era totalmente distinto al espíritu de la institución libre de enseñanza. De hecho, si la guerra civil y el franquismo fue una losa para tantos asuntos y tantas personas, uno de los más perjudicados en este sentido fue don Francisco Giner y la institución libre. Claro. De hecho, yo que estudié magisterio en la promoción 75-78, yo no conocía a don Francisco Giner de los Ríos, pero ni de oídas. Fue algo que indirectamente y personalmente fui descubriendo, y cuando fue así, digo, pero bueno, ¿cómo en una escuela de magisterio a estas alturas no aparece don Francisco, la institución? Pero no solamente eso, una losa por esa fecha que hizo Cristóbal Aguilar, nuestro amigo Cristóbal hizo un dibujo precioso de don Francisco Giner de los Ríos, lo tengo yo en el salón de mi casa. Pues resulta, bueno, tengo una copia, lógicamente, bueno, pues resulta de que se le trató de hacer un homenaje a don Francisco aquí y se prohibió el homenaje a don Francisco. Y una de las cosas es que porque venía Manuel Azcárate, que era entonces de la ejecutiva del PC, bueno, y entonces dijeron que nada, y prohibieron el homenaje. Es decir, sí, de hecho, la tarde por aquella que venía a dar la conferencia, tuvimos que salir casi por piernas del instituto. No, casi no, por piernas. No, casi, tuvimos que salir rápido allí.
Yo creo que estamos hablando mucho del instituto, estamos hablando un poco de Cristóbal. Cristóbal estamos unidos ya, porque además la idea suya de, cuando la comentamos, la idea suya de, fue, diríamos, el promotor de poner allí la cerámica, claro, y todo. Estamos hablando del pintor Cristóbal Aguilar, que tristemente pues falleció que por cierto escasos días, que también fue promotor de esta idea. El día 11, el día 11 se va a inaugurar. Me lo ha preguntado otro rondeño muy ligado a Ronda, Sebastián García Garrido, que es el catedrático de diseño de la Universidad de Málaga, y que tiene interés el hombre precisamente me ha dicho que le gustaría estar presente el día 11. El día 11. Sí, bueno, es que todo esto creo yo que es el hilo conductor, ¿no? Porque Antonio, creo, hasta donde yo conozco, Antonio fue el que nos descubrió e investigó la vida y un poco la obra de Manaos, con José María ya todo lo que rodeó al instituto, como en otras circunstancias y en otras ocasiones Antonio le propone a Cristóbal o Cristóbal propone a raíz de esa idea, porque es un tándem casi a la limón, lo de la mal llamada placa, ¿no? La pieza de el mosaico cerámico que Cristóbal, en su entusiasmo absoluto en cualquier, pues cogía la idea y además se volcaba en ella, le daba su impronta. Y este mosaico, pues, que homenajea primeramente a Manaos, por extensión al instituto, pues nos lleva, lamentablemente por las circunstancias, a Cristóbal, ¿no? Y a homenajearlo a él con su obra y como dice Manolo, el día 11, pues se dará a conocer allí en la fachada del colegio. Es una maravilla, es una verdadera joya, lo que hemos tenido ocasión de haberlo visto ya, es como todo lo que hacía. Todo lo que hacía. Todo lo que hacía, esta ronda sembrada. Ronda llena. Es decir, enfrente hay otra cosa que hizo él, al niño de La Palma. Enfrente que es del niño de La Palma, de Cayetano Ordóñez. Yo quiero recordar, quizás vosotros sepáis más, pero yo quiero recordar, está la de la farmacia de Carreño, preciosa, que ya todas las fachas tiene la que hicimos también en colaboración con él, que costó un trabajo enorme, la del Saturnino Calleja, que por cierto el ayuntamiento, a pesar de una solicitud que hicimos, que iba a firmar por 3 hijos predilectos, por él, el Pedro Sierra y yo, no han tenido la delicadeza de contestar, no digo ya decir sí o no, un personaje como fue Saturnino Calleja, una rondeña, ni contestar. Perdona que te rectifique, porque ha tenido un lazo, no puede ser hijo predilecto, adoptivo. Adoptivo era adoptivo. Bueno, para el caso igual. Para el caso igual, sí, efectivamente, hombre, no nació en Ronda, efectivamente. Pero hombre, al menos ya por el personaje que se pedía el hijo adoptivo de Ronda y pues que él firmara la solicitud, que menos que atender por decir sí o no. Yo no digo que diga. No sé si conocerían al personaje en el ayuntamiento. Sí, seguramente lo pasará desapercibido. Bueno, tiene muchas más cosas en Ronda, lo del pensamiento. El pensamiento también. Lo del pensamiento tiene multitudes de números en las casas. El Bar Valencia. El Bar Valencia también tiene. El Bar Valencia tocando la acordeón. Antonio Valencia. La de Vicente Espinel. La de Vicente Espinel. La del alcalde Pedro. Bueno, y no habéis visto lo que ha puesto en mi casa, 3 que tengo yo allí enorme. Cuando queráis estáis invitados. La entrada de la casa Manolo. Dentro hay 2 enormes. Un zaguán también precioso que hizo Cristóbal. Es decir, que Cristóbal. Bueno, y después todos los primeros festivales flamencos de Ronda lo hacía Cristóbal, y después montones, una cosita que se me ocurrió a mí hacer con el colectivo Ginés de los Ríos, precisamente sobre los toros, me lo ilustró Cristóbal. Es decir, y ha ilustrado, yo que sé, de cosas de José María Puerto. Y además un hombre tan liberal que, a pesar de su idea de izquierda, en la iglesia colaboraba cuando le pedían totalmente. Bueno, me había contado una anécdota que quizás no lo conozca, él me la contó a mí personalmente, cuando estaba estuvo becado allí en Segovia, en el Paular, en el monasterio que hay no recuerdo el nombre ahora, allí al lado del río, en Segovia, donde están los monjes. Pues estableció mucha amistad con los monjes, los pintaba, charlaba con ellos, y coincidió un día que estaban celebrando misa, y estaba él solo, el hombre dio tanto apuro que fue a comulgar, tanto apuro que fue a comulgar, que yo creo
que exista Dios o no exista Dios, no lo puede tener en cuenta porque el hombre lo hizo con toda la voluntad del mundo, independiente, pero nos da una idea de la buena persona que era. Bueno, pero yo quiero aclarar una cosa, porque yo lo sé muy bien. A pesar de sus ideas políticas, que eran severísimas con sus ideas políticas, era creyente. Bueno, para todos aquellos pero a su rondeños, manera, pero era creyente, ¿no? Para todos aquellos rondeños que quieran presenciar esa pieza cerámica que se inaugurará el próximo martes, 11 de junio, sabemos la hora, podemos recordar que es en el edificio donde actualmente se encuentra el Colegio Virgen de la Paz. A las 11. A las 11, a las 11 el día 11. ¿Qué día es de la semana? ¿Qué día? El martes. El próximo martes. Es que, claro, estamos hablando del Cristóbal artista, que no tiene, pero es que tiene una dimensión como persona inabarcable, ¿no? Harían falta varios programas para hablar de él, ¿no? Pero bueno, yo personalmente, como buen amigo que me considero de él, quiero tener el recuerdo ese suyo, que no era nada más que un artista de los grandes, muy grandes, dentro de su inmensa modestia y sencillez y ninguna apetencia de protagonismo. Pero es que personalmente era de unas dimensiones, yo creo que muy poco, no sé si en su familia, son capaces de abarcar, porque él, claro, yo desde que murió, hablando con uno, hablando con otro, leyendo, te enteras de cosas, después de tanto tiempo te enteras de cosas que no sabías de él. Es curioso, bueno, increíble. Porque Cristóbal, además, como enseñante, fue el que inició, el que usó para el tema del bachiller nocturno. Es decir, usó totalmente. Después participó con Estampa Popular, que hay un vídeo que ha circulado, que Vicente Díaz Morán lo ha enviado y tal, en el Reina Sofía, en el que estaba después, los artículos que le ha escrito Antonio, vamos, era un hombre tremendo. Comisiones Obreras le dedicó en Andalucía, que lo hicieron en Dos Hermanas, le dedicó también una especie de... Hay tan solamente un fallo en todo lo que se ha publicado es decir, Cristóbal vino a Ronda a trabajar al patronato militar, no al Instituto Pérez Guzmán. Cuando tuvo problemas en el patronato militar, cuando tuvo problemas políticos y tal, lo acogió porque lo llamó en la escuela de maestría don Manuel Martín. Estuvo un tiempo y después ya pasó al instituto cuando sacó la oposición y tal, pasó al instituto, pero primero estuvo en el patronato militar. En el curso, en el curso 63-64. Porque cuando vino a Ronda fue profesor mío de dibujo en el patronato militar. Y sus propios métodos de enseñanza son una continuación de lo que aquí hemos estado hablando, de la institución de Manao, de salir a dibujar del natural, en fin. El aprendizaje en primera persona. Sí, por supuesto. Y además muy directamente con el alumno, y cualquier alumno de los que se ha pronunciado estos días, bueno, es emocionante enterarse de la opinión y de la impronta que dejó en sus alumnos. No, incluso ha habido amigos míos que hemos estado estudiando juntos, algunos de ellos se licenció en filosofía, está en Barcelona, está ya jubilado. Me dijo, si se le hace algo, me llama que yo voy para Ronda. Es decir, que era un hombre que tenía aprecio por la gente. Se prestaba todo. Yo era el único asistente a mi doctorado, cuando fueron el examen de doctorado, estuvo él allí pintándome allí con la pintando enseguida. Se prestaba el hombre, se prestaba todo. Todo lo pintaba. Le pidieras que lo pidiera y lo pintaba todo. Mi hijo, el chico, que es profesor de guitarra clásica, dio un concierto, le hizo un dibujo y se lo regaló. Vamos, lo tengo enmarcado. Estaba continuamente pintando. No sé si conocéis al profesor Palomo de la Universidad de Málaga. Él, en el año 2006-2007 creo que fue, hizo un estudio que yo creo que actualmente es el más completo que hay sobre Cristóbal y su obra, sobre todo en el apartado del grabado. Es muy interesante porque nos descubre mucho de esa parte de su obra, pero también de su propia persona, de sus circunstancias vitales y demás. Y yo creo que por escrito, creo que es el mejor estudio que hay sobre Cristóbal. Y está más accesible que está en internet. Sí, y podemos decir que es una parte de su dimensión artística, pero ahí recoge muchas, muy interesante.
¿Cree que consideráis que en aquella época, volviendo al Instituto Giner de los Ríos, se sentaron una serie de valores o de modelos a seguir en el actual panorama educativo que aún permanecen, como por ejemplo pues ese limitar la memorización, la disciplina, un método más constreñido, ¿no?, dentro de unos límites y que quizá se esté rompiendo hoy día o no, o quizá hoy día estemos volviendo a ese modelo más tradicional y a los detractores de la institución libre de enseñanza? ¿Qué consideráis que queda de los valores que propugnaba esa institución? Bueno, la verdad es que el instituto, yo creo que el método que se seguía era un método tradicional, ¿no? Concretamente en los 3 últimos años pues era el plan cíclico que se utilizaba, el que imperaba, y bueno, pues lo que sí había es que los alumnos oficiales tenían la enorme ventaja de que si el profesor consideraba que por su trabajo, por los exámenes que había hecho trimestrales y demás, había tenido unas buenas calificaciones, pues lo eximía de examinarse al final. Después se creaban unos tribunales que eran para los alumnos libres y para los alumnos colegiales del Castillo que iban a examinarse allí. Claro, los que iban a examinar con el tribunal, pues se jugaban las cosas a una carta el día del examen, como es natural, vamos. Y los alumnos que tenían ventaja, como es natural, pues eran los alumnos oficiales que los profesores lo conocían y habían trabajado con ellos, ¿no?, a lo largo del curso, ¿no? Esa era la forma tradicional allí, ¿no? De todas formas, yo creo que ha sido una revolución tan grande la que promovió Francisco Giner de los Ríos, que la vida ya se puede perder, ¿eh? Pasaron tantos intelectuales por allí que han seguido con su método y todavía, si no ellos mismos, los herederos. Yo creo que es una... estamos hablando de la semilla, cantidad de conferencias, de viajes, que antes me dijiste, 19 viajes se hicieron. 19 viajes. Lo que ya era bastante. Lo que sí está claro es que los que marcan la política educativa son los gobiernos. El gobierno que había en aquel entonces, el gobierno de la República, que era distinto al que hubo después y el que había antes. Luego, el que condicionaba ideológicamente el condicionaba programa. De alguna manera, no ideológicamente, sino pedagógicamente. Vamos, que puede tener un ramalazo ideológico también, pero bueno, condicionaba un poco. Ahora, cada uno en su clase. Pues la libertad de cátedra continúa existiendo. Es decir, cada uno en su clase podía hacer lo que quisiera. En Manao, por ejemplo, lo ha dicho Antonio muy bien, pues sacaba a la gente, lo llevaba para Alameda, daban sus clases al aire libre. Bueno, es decir pero de todas formas había que seguir las pautas que marcaba el Ministerio de Educación, ¿no? Sí, salvo que fuera un rebelde y te arriesgara ahí a la cárcel, ¿sí? O echarte a pulsarte. La República dio muchísima importancia a la educación, la consideraba como un pilar fundamental en la modernización del país, ¿no? Fue el gran éxito de la... Sí, pero vamos, de hecho los centros a raíz de esto se duplicaron. Se abrieron casi 100 centros, 100 institutos más. O sea que prácticamente duplica, y el número de alumnos el igual. Colegio Juan Carrillo. No, el Colegio Juan Carrillo se hizo en la dictadura Primo de Rivera. ¿Ah, sí? Sí, eso ya estaba. Pues... no. Planos y demás no son de la época republicana. Bueno, se terminó creo que fue en el 29. No conocía yo. Estaba Francisco Carrillo, que fue uno de los becados por la República. Y para aquellos que quieran ahondar en esta historia, en la historia del Instituto Giner de los Ríos, una obra que ha redactado José María Bocanegra, ¿dónde pueden adquirirlo? ¿Cómo pueden hacerse con él o dónde pueden contar esta historia? Como lo otro, es posible. Vamos, esto ha sido un poco de empeño de mi parte, un poco también homenaje a mi tío, Francisco Manuel Garcés Guerrero, que tuvo aquí la farmacia Garcés, que fue alumno del Castillo, pero se examinó aquí. Mi padre fue también alumno libre en este instituto, y como digo, ya al ver los libros de arte y tal, y seguí el tema, pues me empeñé en sacar esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo quise hacer una pequeña edición para
para los amigos y la familia, que era la intención de esto, que esto Yo te aconsejaría, José María, hoy en día, que ha desaparecido ya el riesgo que había, del peligro que había de los jubilados y darle la pensión, si escribía o publicaba el libro, publicarlo, hombre, publicarlo no te cuesta trabajo, pues darle, pedir el ISBN y ya está, ponerle un precio asequible, no le vas a perder, muchísimo menos. Sí, el ISBN hombre. No se lo puse por lo siguiente, yo fui a ponérselo, pero me dijo que si no se hacía una tirada de más de 100 ejemplares, no tenía... No, señor, allí en Málaga me dijeron eso. Mira, hay una editorial, la Navarra, ¿cómo se llama ahora? Yo te lo digo sino después. Los que tú quieras, 10, 20, y además un precio asequible. No, sí. Un libro gordo mío de 300 páginas te vale 9 euros. Sí. No te costará nada. Sí. No, por ese lado no. Hoy día la autorización No, pero si eso no, si no era que no hacía falta tener el ISBN para la publicación, ¿no? Sí. No, hombre, si yo a ver... No, pero si el ISBN, la ventaja del ISBN, aunque te cuesta 30 euros, que antes también era gratis, eso lo quitó Aznar, le puso el precio. La ventaja, hombre, que va a la Biblioteca Nacional, que tiene una difusión en las librerías, que de otra forma es complejo. No, pero si esto, ya te digo, Antonio, si esto es la difusión que yo era de andar por casa, amigos y la familia, era mi interés de tenerlo. Satisfacción, ¿no? Claro. Exactamente, sí. No tenía yo otra mira, ¿no? Aún así, todos aquellos que quieran ser partícipes de los actos de homenaje que se van a realizar durante los próximos días, ¿no?, para este Instituto Giner de los Ríos y también para ese modelo de la Institución de Libre Enseñanza, van a tener la oportunidad de seguirlo y sobre todo, bueno, pues les emplazamos a que sean testigos de la inauguración de esa pieza cerámica a cargo de Cristóbal Aguilar, que permanece en el recuerdo y que también, como comentabais, pues ha sido hilo conductor y también impulsor de esta iniciativa, ¿no?, de rememorar aquellos años. No, y admirar sobre todo la belleza de ese hecho por Cristóbal Aguilar, ¿no? De esa cerámica. El mosaico. De todas formas se puede plantear el público. Sí, hombre, claro, que no lo vas a perder, hombre, muchísimo menos vas a perder. En Ronda hay quien que te compra 50 libros de eso. No, pero si yo no tengo ningún interés. No calla mucho lectura en Ronda, pero tener 50 libros, hombre. Lo sabe y la gente que a mí me interesa ya lo tiene, incluyendo Antonio. Bueno, pues si os parece, a modo de conclusión, aquí lo dejamos y agradecemos, por supuesto, la presencia de todos ustedes, a Juan Antonio, a Antonio, a José María y a Manolo por haber permanecido en esta mesa redonda. No sé si queréis. Gracias por su compañía y buenas noches.